Bueno, ¿Se me escucha bien, Mariana? Sí. Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, a vos Sin también, rebote, nada. Martín. No. ¿A mí se me No, escucha bien? sí. Bueno, Listo. bárbaro. Bueno, entonces, podemos ir arrancando, ¿les parece? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, buenas noches. Bienvenidos a este lunes, último lunes FARP. Convocado como la paradoja de las redes sociales, tecnología y discursos. Hoy van a presentar Martina Lomo, psicoanalista, es miembro del FARP, y de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. También es doctor en psicología y magíster en psicoanálisis de la Universidad de Buenos Aires, y es docente también de la Cátedra de Clínica de Adultos de la misma universidad, investigador de UASIT. Y bueno, también presentará a Santiago Thompson, también miembro del Foro Analítico del Río de la Plata, doctor en psicología y magíster en psicoanálisis de la UBA también, y docente de la Cátedra 1 de Clínica de Adultos, también de la UBA, e investigador de UASIT. Ambos autores de distintos libros y de publicaciones científicas. Bueno, han escrito mucho estos hombres, y hoy, bueno, nos van a hablar de las redes sociales. Así que bueno, los vamos a escuchar y luego abriremos un espacio de comentarios, intervenciones, preguntas. Así que bueno, adelante cuando quieran empezar. ¿Quién De empieza? acuerdo. Bueno, habíamos conversado con Santiago que iba a empezar yo, así que bueno, seré consecuente con eso. Así que buenas noches otra vez a todas y a todos. No sabía que era el último, pensaba que era el último de presentaciones libres, no que era el último encuentro de todos los lunes del FARP de este año. No, no es el último encuentro, ¿eh? No, sí, No, no. bueno, a lo mejor se entendió eso porque no aclaré del espacio de presentaciones libres, Claro, así que me parecía. sí, No, es cierto. tenemos Siguen los lunes FARP. Claro, Sí, claro, Cierran este ciclo de presentaciones libres. exactamente. Ahora, eso era lo que tenía entendido. Y bueno, muchas gracias a todos por haberse reunido esta noche en torno de este tema, y yo estoy agradecido, digamos, a la idea que se le ocurrió a Santiago, que me propuso que si hacíamos un encuentro para hablar de redes sociales, y ya que los dos venimos trabajando cada uno por su lado sobre el tema, y también le agradezco a Mariana la gentileza por coordinar. Y a Mariano por coordinar las presentaciones libres. Así que bueno, es un encuentro, siempre es lindo conversar, volver a casa de alguna manera, ¿no? Hablar en los lunes en el FARP es como volver a casa, ¿no? Uno anda hablando por ahí por un montón de lugares y de repente uno algún día vuelve y habla en el living de casa, y es un living grande con un montón de colegas, que es los lunes del FARP. Es un tema que a mí hace rato que me viene dando vueltas y vengo trabajando mucho sobre esto, porque me interesa particularmente el tema en sí, digamos, ¿no? Como fenómeno, pensar la articulación entre distintas tecnologías y discursos, ¿no? Y cómo afectan esas tecnologías. Yo escucho ruidos, no sé si hay alguien que tiene el micrófono abierto por ahí. Eh, Me parece muy interesante, y me encontré con que, además de aprender un montón de cosas, empezando a investigar el tema, ¿no? Que hará un par de años que vengo con esto, o sea que es una investigación que incipiente todavía, pero que aprendo un montón de otras cosas que están vinculadas necesariamente con el tema de redes sociales. Y una de las cosas que más me interesó pensar y volver a pensar es la cuestión de qué es la época. Porque me pareció interesante pensar la producción de subjetividad. Ya ahí estoy diciendo algo que es un problema en sí mismo, que es la producción de subjetividad, y en todo caso, cómo ocurriría
esa producción de subjetividad. Bueno, es otro tema que señalo para que en algún momento de la tertulia podamos retomarlo, no sé si durante mi presentación o si Santiago quiere retomar eso o en la charla posterior con todos. Y el tema de qué es época, me doy cuenta que qué es la época está presente todo el tiempo conversando con cuál es la subjetividad que se produce en torno de las redes sociales, ¿no? Entonces preparé, a ver, algunos apuntes. Les comento así más o menos a grandes rasgos los títulos de esta próxima media hora, más o menos, que es lo que yo me voy a extender. Estos son los subtítulos, a ver qué les parece. El primero es Cuando Charlie se compró el Mellotron. Primero. El segundo es Los fundamentos racionales y sociológicos de la música. 2 puntos, Guido d'Arezzo. Tal vez lo tengan presente, si no ya les voy a contar quién es. El medio es el masaje. No sé si les suena. El medio es el masaje. The media is the massage, ¿no? Otro subtítulo es ¿qué significa época? Otro, la palabra gadgetizada. Ya van teniendo una idea de por dónde voy a ir pensando, ¿no? O sea que voy a tomar como referencia esa que es una de las últimas clases de Jacques Lacan del seminario del reverso del psicoanálisis, los surcos de la letosfera. Y el último punto, la ilusión de ubicuidad como facilitación del fading. Los primeros 3 puntos los voy a comentar porque no tuve tiempo de escribirlos. Los últimos 3 voy a ir leyéndolos y comentándolos para ser un poquito más preciso con algunas cosas. El Mellotron, cuando Charlie se compró el Mellotron, primer punto. No sé si saben qué es el Mellotron. Un Mellotron es el primer sintetizador que existió. Bueno, es un sintetizador, un teclado, que se inventó, se empezó a fabricar a mediados de la década del 60, y que el primero en tenerlo aquí en la Argentina fue Charly García. Entonces Charly se compra el Mellotron, acá apelo a la memoria de algunos que tengan el gusto compartido por ejemplo, aquellos primeros años de Charly García con Sui Generis, ¿no? Hay 3 discos de Sui Generis, resulta que en el último disco, que se llama Instituciones, ¿no? Los que gustan de aquello se acordarán, el tercer disco de Sui Generis, ahí Charly se compró el Mellotron. Entonces, a lo que era una música folk, con guitarra, piano, flauta, ¿no? Y en el segundo disco algunos arreglos orquestales, aparecen unos sonidos extraños, electrónicos, del sintetizador, que es el germen de lo que va a ser el grupo siguiente de Charly, que, si no recuerdan, se llamaba La Máquina de Hacer Pájaros. Les comento una anécdota de Charly García que cuenta en alguna entrevista, no sé si en el libro de Sergio Marchi o en algún otro lugar, pero es una anécdota conocida, que cuando se van de gira con La Máquina de Hacer Pájaros, tocaban en algún pueblo del interior, y había personas del lugar que se acercaban y miraban el Mellotron como si eso fuera una caja rara de la que iban a salir volando pájaros por los ruidos que hacía, ¿no? El sintetizador, ¿no?, de Charly García ya por mediados de la década del 70. Y con esto lo que quiero señalar, con esta anécdota, esta nota de color, digamos, es el cambio de producción musical de ese artista genial. A algunos les gustará más, a otros menos, a otros no les gustará, pero ninguno tendrá dudas de que es un artista importante de nuestro medio. ¿Cómo cambia de producción a partir de los artefactos tecnológicos que utiliza para producir su música? Simplemente eso. Entonces, digamos que habría un Charly pre-Mellotron y un Charly post-Mellotron, ¿no? Si queremos decirlo más genéricamente, antes y después de los sintetizadores, ¿no? Es bastante obvia la referencia. Es obvio que si uno utiliza herramientas distintas para producir algo, lógicamente el producto se va a ver afectado por el tipo de tecnología que utilice, ¿no? Quería recordarlo de este modo.
El segundo subtítulo, que también tiene que ver con la música, tal vez suene un poco más culto, pero no por eso es más importante que lo que acabo de comentar, ¿no? Hay un libro de Max Weber, un libro que es una joya, se los súper recomiendo, que se llama Los Fundamentos Sociológicos y Racionales de la Música. Es un libro de 1911. Hablo de Max Weber, el sociólogo, el mismo autor de la División Social del Trabajo y muchos otros grandes conceptos, ¿no?, de la sociología. Cuenta Max Weber en ese libro que su primer idea de investigación era, como racionalista que era investigar sobre la producción musical. Entonces lo que se puede leer en ese libro de Max Weber es lo que ya conocemos acerca de la música previa a la notación musical moderna, pero lo que logra hacer Max Weber es teorizarlo y extraer consecuencias de eso. Seguramente todos conocemos el canto gregoriano, ¿no? El canto gregoriano responde a una época, en la Edad Media, en la cual todavía no existía lo que conocemos como notación musical moderna, que básicamente son esas 7 notas que además pueden recibir cada una de ellas alteraciones, con lo cual son 12 sonidos, ¿no? No solamente hay 2, sino que hay 2 sostenidos, bueno, son 12 sonidos que hay en una octava. Y eso se corresponde con la intervención de Guido d'Arezzo, ¿sí?, un monje, que se le ocurre arreglar los sonidos. Hasta ese momento, a lo máximo que se había llegado era una línea, solamente una línea, se escribían algunas figuras sobre arriba de la línea, mejor dicho, en la línea, otras sobre y otras debajo, para indicar distintas alturas tonales, ¿no? Y la duración, y en cuanto a cuánto se iban hacia arriba o hacia abajo, las alturas tonales, el rango, era más o menos a ojo del director y de cada uno de los intérpretes. Con lo cual aparece el problema que tenían los monásticos, los monjes, que era que en esa imprecisión de los sonidos, ¿a qué podía llegar a aparecer en una institución religiosa? El tufillo de Satán, bajo la forma de ¿qué? De la lujuria. Entonces había algunos que al cantar se ponían demasiado voluptuosos, para decirlo con una palabra sheberiana, ¿no? Entonces, para evitar esos desbordes, resulta que les vino muy bien que apareciera un tal Guido d'Arezzo a ponerle notas al asunto. Hay un famoso poema que es Ut quae lansi resonare fibris mira gestorum familiutorum solvi polluti labi reatum Sancti Ioannes, el himno de San Juan, ¿no?, que lo acabo de decir en latín porque yo estudié música y aprendíamos eso. Y resulta que la primera sílaba de cada uno de esos versos que acabo de decir son do, re, mi, fa, sol, la, si. De allí toma las notas Guido d'Arezzo. Lo que ocurre con ese modo, ya no es una línea, sino que son 5 líneas y aparece lo que conocemos que es el pentagrama, ¿no?, la escritura musical que conocemos, la escritura musical moderna. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que no es que se van un poquito para arriba, un poquito para abajo, está muy clasificado hasta dónde se sube y hasta dónde se baja. Tanto es así que son 12 sonidos, ¿no? Entonces eso permite que en el siglo XVI aparezca nada más y nada menos que Johann Sebastian Bach. O sea, sin Guido d'Arezzo no hubiera sido posible el clave bien temperado, ¿no? El clave bien temperado es una de las obras que todos los que estudiamos piano alguna vez hemos padecido, y aparte de que es una obra genial, ¿no es cierto? Son 48 preludios y 48 fugas, que está cada una escrita en una de esas tonalidades. Entonces fíjense que cuando la tecnología era precaria, se trataba simplemente de escribir con una línea arriba y debajo de ella, había un tipo de canto, un tipo de música, pero cuando aparece cierto racionalismo para conceptualizar la escritura musical, aparece la posibilidad de Johann Sebastian Bach. ¿Qué quiero decir? Que esa tecnología se vuelve más sofisticada y se vuelve muchísimo más sofisticado el producto.
menciono esto simplemente, ¿no? Estábamos con el Melotron de Charlie, les hablé de la notación musical moderna, los orígenes, el antes y el después. Digamos que haya sido posible Bach, quiero decir que es posible toda la música de la edad moderna, contemporánea, hasta el siglo XX, y es lo que hace posible que eso se destruya a partir de Schoenberg, Satie y otras personas en las vanguardias de principios del siglo XX, ¿no es cierto? Pero seguimos utilizando esa, ya sea como referencia o como destrucción, esa notación musical de Guido d'Arezzo. El medio es el masaje, es mi tercera referencia que quiero comentarles. Que les decía en inglés, eso es un equívoco homofónico que hace Marshall McLuhan. El medio es el masaje, o sea, The Media is the Massage, es el título de un libro de Marshall McLuhan, que escribió en colaboración con un sociólogo italiano, si no recuerdo mal, ya les paso enseguida la referencia. A ver. Fiore. Quentin Fiore. Quentin Fiore, es el apellido del coautor del medio es el masaje, exacto. Y el medio es el masaje es la primera formulación, ¿no es cierto?, que dice Marshall McLuhan, y con eso se refiere a cosas que pone en acto en ese libro de aforismos, por ejemplo, donde escribe a veces los aforismos vertical o cabeza abajo, digamos, si uno tiene que ir dando vueltas el libro, por ejemplo, para leerlo. Y con eso lo que quiere ejemplificar es de qué modo el medio condiciona la posición subjetiva del lector, ¿no? Pero empieza a jugar con las palabras y todos sabemos que el medio es el masaje, no es el aforismo más conocido de él. Hay otro que me interesa mucho, que es The Media is the Mass Age, o sea, el medio es la era de las masas. Me interesa porque está la era, está el tema de la época ahí, ¿no? Y el más conocido es The Media is the Message, que es el que todos conocemos, que es el medio es el mensaje, que habitualmente es citado de muchos modos bastante raros, ¿no? Pero lo que quiere decir Marshall McLuhan es que el medio es el mensaje, que lo más importante es la producción de subjetividad que tiene ese medio, ¿no? Y esta es la referencia principal que yo voy a tomar hoy, extraña al discurso psicoanalítico, la de Marshall McLuhan. Voy a explayarme un poquito sobre ella. Pero dije lo anterior porque la idea es que lo que más quiero charlar hoy con ustedes es cómo estos nuevos medios de comunicación, que son las redes sociales, producen distintos efectos sobre nosotros, los usuarios, y eso nos permitiría pensar al menos dos cosas. Por un lado, o tres, o cuatro. Por un lado, la producción de subjetividad de algo que no sé qué es, pero que solemos decirle época, que no sé cómo definirlo, pero que en todo caso lo vamos a conversar, les voy a proponer que lo pensemos. Y por otro lado, nos va a permitir pensar cómo articular esa especie de subjetividad contemporánea a nosotros. Cada palabra que digo es un problema. ¿Qué es contemporáneo? Uno parte de la base de que todos los que estamos en esta pantalla somos contemporáneos. Bueno, yo no estaría tan seguro, pero justamente ese es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué cosas de esa producción de subjetividad nos permitiría pensar cosas novedosas respecto de nuestra práctica como analistas? Bueno, y ahora voy a leer un poquito y voy a ir deteniéndome también para ir comentando algunas de las cosas que leo. Tal vez el primer inconveniente de la afirmación sea creer que partimos de un cierto consenso al hablar de época, que más allá de la diseminación y el malentendido vehiculizado por el lenguaje, nos estaríamos refiriendo todos a un determinado periodo de tiempo en la historia de una sociedad. Sin embargo, esto no es más que un supuesto innecesario, una asunción forzada e incomunicable, salvo que nos tomemos el trabajo de desplegar sus implicaciones para exponerlas. Este es el propósito de esta charla.
Bueno, ¿qué significa época? Otro de los subtítulos que les comentaba. Bueno, no olvidemos que la época, las etapas, las eras, las edades, antigua, media, moderna y contemporánea, posmoderna, victoriana, isabelina, los 60, los 70, etc., son construcciones lógicamente consolidadas a posteriori. Esta reflexión, tal vez obvia, ¿no?, nos permite pensar que si existiera algo así como la década del 70, ya sea en términos políticos, estéticos o cual fuera el eje de análisis que nos interese recortar, en tal caso se trataría de una construcción simbólica elaborada ulteriormente. En los 80, tal vez, no sé, supongamos que así fuera, en ese caso podríamos decir que el conjunto de fenómenos políticos, estéticos y culturales que se engloban bajo el rótulo década del 70 es una producción de los 80. Y así podríamos seguir con todas las épocas, si acaso acordamos en que estos recortes arbitrarios que obedecen a algunos hitos que funcionan como señales fuertes podrían ser llamadas épocas. En 1992, Francis Fukuyama, seguramente recuerdan, proclamó el fin de la historia, aseveración polémica con resonancias hegelianas, que podríamos leer hoy simplemente como una crónica del reacomodamiento estructural y correlativo desconcierto internacional en los ejes político y económico de principios de los 90. Leído con un sesgo político no disimulado por el autor. Sin embargo, por esos tiempos, Alain Touraine, en 1994, recuperaba la idea de aldea global de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan se refiere a la aldea global en este libro, que es La Galaxia Gutenberg, que es la principal referencia que voy a tomar de Marshall McLuhan. Al lado de la Galaxia Gutenberg, el medio es el masaje, es un juego de niños, o sea, esto es lo fuerte, ¿no? Y Touraine, que recupera el concepto de aldea global o la noción de aldea global de McLuhan, lejos de tranquilizarnos respecto del cese de las luchas de poder para conseguir el reconocimiento del otro, como pareciera querer Fukuyama, visionario, anunciaba que la globalización propiciaría el recrudecimiento de las diferencias étnicas y religiosas, reconcentradas en grupos que incluso minoritarios radicalizarían sus posiciones y comandarían las narrativas y los semblantes de las guerras por venir. Eso decía Touraine en 1994. A propósito de McLuhan, me interesa recuperar su historización de las sociedades de tradición oral, comparadas con el surgimiento del alfabeto soportado primero en la transmisión hablada y luego escrita. La diferencia tajante entre las sociedades apoyadas en un alfabeto escrito a mano con aquellas posteriores a la invención de Gutenberg marcan otro hito fundamental que nos interesa particularmente aquí. El autor canadiense, o sea, McLuhan era canadiense, realiza este trayecto para llegar hasta la era eléctrica, donde propondrá, a partir de su Galaxia Gutenberg, el libro que les acabo de mostrar, que la comunicación de los seres humanos ha creado una membrana de palabras y sonidos alrededor del planeta, haciendo su voz y sus mensajes omnipresentes a través de los 5 continentes y por encima de todos los océanos. Afirmación que propongo pensar en serie con esa clase que les comentaba del reverso del psicoanálisis, titulada por el compilador del seminario como Los surcos de la aletósfera. Seminario de Lacan, 1970, ¿no? El medio es el masaje, dice McLuhan, para equivocarlo con el medio es la era de las masas, ¿no?, lo que les comentaba hace un rato, justamente un periodo de tiempo, una época. Por último, el aforismo más conocido, el medio es el mensaje, o, para decirlo de otro modo, los sujetos que utilizamos los medios somos, antes, utilizados por ellos, de modo tal que nos moldean según sus características. En la civilización del espectáculo, acá y las resonancias son muchísimas, ¿no? Desde el mundo como espectáculo, Heidegger, pero en lo que estoy pensando es una referencia más cercana, que es Giovanni Sartori, Homo Videns, un libro que no tiene desperdicio, ¿no? Entonces, en nuestra civilización del espectáculo,
¿no? Que, por ejemplo, Paula Sivilla, porque con Santiago cada uno venimos trabajando, cada uno por su cuenta, pero tenemos un montón de referencias comunes. Nos pusimos a conversar y, por ejemplo, Gilles Deleuze, ni hablé de Deleuze, Santiago. Te dejo a vos si podés comentar algo del pasaje de la sociedad disciplinaria Foucaultiana a la sociedad de control, eso que trabaja Deleuze en esa adenda. Y Paula Sivilla, que es una antropóloga argentina que trabaja en Brasil, es una referencia compartida. Paula es una antropóloga genial, es una autora muy interesante y hace tiempo que yo estoy conversando con ella, porque estamos pensando en una actividad conjunta que simplemente no la estamos realizando por cuestiones de agenda, pero en cualquier momento vamos a hacer algo con Paula, que es una investigadora sumamente interesante. Yo creo que en redes es de lo más interesante que he leído últimamente sobre redes sociales. Les recomiendo en particular La intimidad como espectáculo y Redes o paredes, que es el último libro, ¿no? Hablo del segundo, que es de 2008, y Redes o paredes creo que es de hace un par de años. Bueno, en la civilización del espectáculo, me refiero a nuestra civilización, cultura de lo visual, como la nuestra, si seguimos los desarrollos de McLuhan, hablamos palabra escrita. Esta es la principal idea que quiero tomar de McLuhan, ¿sí? Que hablamos palabra escrita. Escuchamos palabra escrita. Considero que esta es una enseñanza fundamental, ¿no? Que nos dio Freud, trimetilamina, ¿no? Uno podrá hablar lo que quiera decir y la palabra escrita a lo mejor es una distinta de la que dice el enunciado, ¿no? Hablamos palabra escrita, decía, para retomar esa idea de Marshall McLuhan. Considero que esta es una enseñanza fundamental que como analistas podemos extraer de los desarrollos del canadiense. Los analizantes hablan palabra escrita, los analistas escuchamos palabra escrita. O dicho de otra manera, lo visual de la palabra, cuando no somos analfabetos, y esto no es cualquier punto, o sea, ser o no ser analfabetos probablemente haga que uno viva o no viva en la misma época. Yo no sé si una persona analfabeta que vive, no sé, o en el interior, o no en una gran urbe, o en el tercer cordón del conurbano bonaerense, se pueda decir contemporánea de una persona universitaria que vive en la capital federal o en una gran urbe, simplemente por compartir el mismo tiempo y espacio, ¿no es cierto? Me parece que lo contemporáneo tiene que ver con otras categorías, con otros ejes, ¿no es cierto? Y probablemente convivamos con personas que estén en el medioevo o peor, ¿no? Y cuando digo peor, es una referencia fuerte para pensar con Jacques Lacan la cuestión del tipo tipográfico, porque no sé si recuerdan que dir, upir, vieron que upir, el título del seminario 19, es como la apódosis de una frase, ahí están los puntos suspensivos adelante, porque es decir o peor. O sea, es o decir o peor sería, ¿no? Y dir, la D, si se da vuelta, el tipo, como si fuera el tipo de una tipografía, de una máquina de escribir, es la P. O sea, sería dir, upir. Bueno, hacia esa idea, ¿no? De lo visual, del tipo, tipográfico, es hacia lo que me estoy tratando de acercar. Que insisto, ¿no? Que la referencia fuerte es trimetilamina, por ejemplo, o ese hacer con las letras, letra a letra, que hace Freud en la psicopatología de la vida cotidiana con Signorelli, por ejemplo, ¿no? Dicho de otra manera, lo visual de la palabra, cuando no somos analfabetos, nos remite a su forma escrita. Y acá yo haría una salvedad en esta afirmación, que es la de los análisis de niños pequeños, ¿no? Que por lo menos, si los niños no han sido entrados aún a la lectoescritura, probablemente al niño no le haga palabra escrita, lo cual no quiere decir que al analista no escuche palabra escrita o no lea palabra escrita en el juego, por ejemplo, ¿no? Y cuando esta es la situación, al hablar o al escuchar, es decir, al ser masajeados por el lenguaje,
La palabra dicha o escuchada remite a su forma escrita, a diferencia de las sociedades de tradición oral y analfabetas, en las que el hablante o el oyente no disponen de las escansiones aportadas por lo visual de la grafía. Por consiguiente, en estos grupos la prestancia del locutor y las resonancias sonoras evocan encantamientos mágicos y ensalmos presentes de modo evidente en las sociedades orales analfabetas. Esto es lo que trabaja bien Marshall McLuhan, el pasaje de las sociedades de tradición oral, y muchas de ellas analfabetas, a la palabra escrita, y de la palabra escrita a la palabra escrita a través de la imprenta de Gutenberg, ¿no? Que introduce la cuestión de lo que se puede repetir mecánicamente y siempre igual, ¿no es cierto? Y que le da a lo escrito esa apariencia de, bueno, de palabra escrita, ¿no? Que parece palabra sagrada. Lo que está escrito, e incluso nosotros hablamos, yo hoy me preparaba la presentación para conversar ahora con ustedes, y uno piensa en título, bajada, desarrollo, o sea, ya la tipografía, ¿no? De un libro o de un diario ya nos arma el modo de pensar, de plantear incluso un encuentro. Bueno, el otro título que les había comentado es la A palabra gadgetizada. Bueno, en este punto me interesa comentar lo siguiente. En nuestro tiempo, en una época que no sabemos cuál es, ni podemos saber cómo se llamará a partir de las décadas posteriores, cuando se establezcan sus parámetros y características, es decir, cuando sea leída, podemos observar que ciertos rasgos del capitalismo intensivo y tecnológico, me estoy refiriendo a esas categorías de Foucault, ha gadgetizado, entre comillas, la palabra. Sí, la palabra, esa que según Jacques Lacan es el único medium, escribe él, del que nos servimos en el análisis para aproximarnos a la relación entre verdad y deseo. Recordarán que me estoy refiriendo al apartado 1 de función y campo de la palabra, ¿no? El aspecto visual de la palabra, la imagen de ese elemento simbólico discreto, una palabra tal vez despalabrada o apalabrada, como escribe Lacan, ¿no? En el seminario 20, y como tal convertida en cosa, objetalizada, cosificada, aunque no en el sentido de das Ding, que podría elevar el objeto a la dignidad de la cosa, como dice Lacan en el seminario de la ética, en una especie de versión de la sublimación, podríamos pensar, ¿no? Sino más bien como una acosa, como escribe en esta clase de los círculos de la letófera, en el seminario del reverso del psicoanálisis. La palabra ha sido ahora gadgetizada bajo al menos 3 formas, digo yo, pienso. Y seguramente de muchas otras formas más, ¿no? Una sería el botón comprar de las apps. El link activo, a fin de cuentas el botón comprar es un link activo. ¿Vieron botón comprar que está, no sé, en Mercado Pago o abajo de una publicación de Facebook, ¿no? La noción de llamado a la acción incluido en una historia o estado de Instagram, de Facebook o de YouTube, por ejemplo. ¿No? No sé si vieron que hay una cosa que es llamado a la acción, que los publicistas conocen muy bien, que si hacemos una publicidad, fijémonos de que la gente esté a un clic de comprar, ¿no es cierto? Llamemos a la acción, ¿no es cierto? Entonces con un clic uno, lo único que tiene que hacer ahí es, hace un clic y al otro día tiene a una persona que le toca el timbre de la casa con el producto. Considero que estos 3 ejemplos muestran la gadgetización de la A palabra, A cosificada, que en cualquiera de estos modos de presentación funciona como oferta de satisfacción directa de la pulsión por vía de un circuito abreviado con un vínculo de acceso disponible en la pantalla. O dicho de otra manera, esta A palabra gadgetizada por el capitalismo intensivo parasita el único medio que analizantes y analistas tenemos para tender un puente hacia elaboraciones que eviten la satisfacción de circuito corto, inmediata, proponiéndole a la pulsión otros destinos menos sufrientes por medio de un rodeo que permita otras coreografías que enlacen a otras y a otros y arranquen al sujeto de su autoerotismo consumista.
Esto transforma el lenguaje en un campo minado, donde cada A palabra puede ser un llamado a la acción de vaya a saber qué cosa que arranque al analizante de la escena simbólica y lo arroje fuera de la transferencia, y de toda elaboración posible con el esfuerzo equivalente a un clic. Cuando digo clic, me refiero a un cronolecto que arrastra hasta nuestro contexto de pantallas táctiles la evocación del ruido de una tecla que al ya no ser necesaria denota una acción tan silenciosa como la pulsión de muerte. Estos últimos ejemplos caracterizan una experiencia, evito decir época porque no sé qué significa, como les decía, mucho menos estar a su altura. Y además sospecho que tal pretensión sería o bien impostura o bien no ser lo suficientemente incauto. El signo de esta experiencia es el vértigo del consumo ya, paso a la acción, compro, desde cualquier pantalla y a cualquier hora, incluso mientras hablo con el analista. Ojalá no suceda mientras escuchamos a nuestros analizantes. Nuevo desideratum de la abstinencia 2.0. No es nuestro terreno expedirnos sobre variables sociológicas, económicas o macropolíticas, ¿no? Como analistas. Sin embargo, podemos aportar algún detalle que ilustre, si no la época, al menos postales inequívocas de nuestro tiempo, de las prácticas actuales, de las tácticas de los sujetos para lidiar con la realidad y las estrategias de supervivencia en los tiempos que nos tocan vivir, hoy en día indudablemente marcados por la pandemia. Y ahora voy, para concluir, digamos, provisoriamente, antes de pasarle la palabra a Santiago y después a la charla entre todos, al último punto que les había adelantado, que le puse como título, la ilusión de ubicuidad como facilitación del fading. La época empuja al multitasking. En esto coinciden muchos autores, desde Byung-Chul Han hasta Paula Sibilia, y yo creo que basta ver que me llegó hace un par de semanas la actualización del nuevo Windows, que una de las bondades que tiene es que están más expuestas en la pantalla, en el menú de inicio, las ventanas para facilitar la multitarea. Así lo explica Windows, ¿no? O sea, queda clarísimo, ¿no? La época empuja al multitasking y eso deslocaliza y nos entrega en ocasiones una versión desvaída de quien está frente a nosotros, tironeado por demandas. Estar sin estar es una consecuencia de la época. La escena habitual de parejas compartiendo una cena con sus celulares, tomados por esa terminal de datos que los requiere tiranamente y los convoca, es solo una muestra de esa práctica moderna. La pandemia ha expuesto hasta el límite de lo ominoso que no existe ningún tipo de garantía de que haya encuentro, aun cuando el otro pague con su cuerpo o con su avatar acudiendo obedientemente a la cita. Seres distraídos, dispersos, zombies, apurados, por un lado. Por otro lado, aparentemente seres de una inteligencia lateral pronunciada, curiosos, eficientes, prácticos. ¿Podría pensarse esta dispersión generalizada como un estado hipnótico que favorece que algún retorno inconsciente se cuele abriéndose paso hacia la superficie? ¿O muy por el contrario, esa deslocalización es más bien resistencia? Nueva máscara que se imprime sobre las otras a las que ya estábamos habituados. Nuevos modos de incumplir el precepto de la abstinencia y de entregarse al circuito corto que propone la compulsión a la repetición. Observemos, por ejemplo, la exposición del fenómeno Netflix y otras plataformas similares, correlativo del ASPO, DISPO, etc. O sea que ya existía de antes, pero correlativo a la cuarentena prolongada, digamos, esto estalló, digamos, ¿no? como práctica generalizada. Con Vanina Muraro escribimos recientemente un trabajo sobre el tema que lo enviamos para publicar en la nueva revista UN, que supongo que estará en preparación. Netflix, por ejemplo, es una red social. Por eso mismo nos muestra lo que están viendo otros, las tendencias, nos pide que califiquemos cada título, etc. De modo tal de sumar nuestros likes a la masa acrítica hecha de palabras gadgetizadas que sirven para hacer clic sobre links activos que ofertan nuevos consumos, disfrazados de botones con distintos nombres: comprar, suscríbase, login, próximo capítulo, etc. Darle enter a estos llamados a la acción consolida el valor de verdad. Yo acá dejo señalado el tema del valor de verdad, no me voy a meter con eso, pero
Si ponemos a conversar esto con los desarrollos de Lacan respecto de la magia en la ciencia y la verdad, se abre todo un campo para pensar qué es lo que funciona como verdad en este discurso capitalista articulado a estas tecnologías, ¿no? Discurso, entre comillas, capitalista, si se quiere, ¿no? Se consolida un valor de verdad en nuestros tiempos de redes cibernéticas en una especie de discurso, entre comillas, capitalista, motorizado por un sujeto consumidor sostenido por una masa acrítica de likes, producidos a través de palabras gadgetizadas, dispositivo de inversión del producto. Apenas puede disimularse el que el producto consumido de este pseudo discurso es el propio sujeto, rehén de aplicaciones que paga no solo con dinero y tiempo, sino también con sus datos identitarios. La abstinencia 2.0 exige lidiar con las ofertas de goce inmediato vía circuito corto, acting, pasaje al acto, adicciones, etc. Y produce el efecto de que las pantallas de nuestros dispositivos electrónicos constituyen nodos, pero no nodos de significación al estilo derridiano o deliciano, sino de goce inmediato. Estos, o sea, nudos de goce, ¿no? Ofertas de goce al toque, digamos. Estos llamados a la acción omnipresentes nos acechan, como decía Lacan de las mercaderías en los escaparates, en esa clase de los surcos de la letósfera. Aquellas, las mercancías, obviamente referencia al capítulo 24 del Capital de Marx, ¿no? Del fetichismo de la mercancía. Aquellas nos gritaban, cómprame. Para ello había que entrar al local, hablar con vendedores, pagar con dinero, etc. En este caso, los llamados a la acción, también silentes, nos invocan desde las pantallas de nuestros dispositivos mientras nos analizamos o mientras escuchamos a nuestros analizantes, porque los pop-up, las ventanas, invaden las pantallas, ¿no? El botón próximo capítulo está entre él y yo, decía una analizante, refiriéndose a las intermitencias de los encuentros sexuales con su pareja. En el contexto de atención remota, las parejas analíticas también sufren el embate de sirenas que cantan con voces que pueden ser enloquecedoras. Ellas se hacen oír desde el viento de la voz humana, otra referencia a los surcos de la letósfera, que emana a través de links siempre activos, disfrazados de botones de cualquier tipo. Cuando el análisis opera, para ambos términos de la pareja queda claro que no hay nada más importante que lo que allí pasa. Bueno, yo me voy a detener acá y le paso la palabra a mi amigo Santiago. Bueno, Bueno, gracias Martín. Martín. Bien. Voy a tomar algunas de las cuestiones que dejó picando Martín, la producción de subjetividad a partir de los medios, cómo entender la época, cómo definirla, no definirla. También, bueno, hablando de las referencias en común, un encuentro, una charla que dio Paula Sibilia en la Facultad de Sociología a la que concurrí, me marcó un surco para pensar alguna pregunta que me habitaban, ¿no? Que trato de responderme, que es, sin pretender definir la época, ¿qué es lo que cambió? ¿No? ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuándo cambió? Digamos, ¿en qué medida podemos pensar este momento, lo que hace las redes sociales como un momento de ruptura? También tengo resonancias con lo que venía contando Martín, en que nos prometemos abocarnos a las redes sociales y terminamos hablando de lo que las rodea, de alguna manera, de lo que las determina, etc. A partir de Sibilia y tomando las referencias de Deleuze, el texto de Deleuze es de 1990 y es ampliamente anticipatorio, digamos, todo lo que se ha escrito sobre la época, a mi entender, tiene como base esas dos paginitas de Deleuze, este postscriptum sobre las sociedades de control, que marca una ruptura de las sociedades Foucaultianas, disciplinarias, en función, una decadencia de estas sociedades en función de lo que llama las sociedades de control.
veía el otro día la serie, que habrán visto varios, y si no pueden apagarlo, voy a spoilearlo un poco, pero poco, el juego del calamar, y recordaba la frase de Deleuze, de este texto, que dice, el hombre ya no es el hombre encerrado, ¿no? Al hombre no se lo controla por mecanismos de encierro, las paredes, la iglesia, el ejército, la escuela, sino que es el hombre endeudado, ¿no? Lo que se ve en el juego del calamar, para ver a todos, es que alguien no se ve obligado a participar de esta suerte de circo romano, de lucha de gladiadores por la vida, en función de que ha sido encarcelado y encerrado, sino que libremente, ¿no? Y eso es lo que devela y nos atrapa de la serie, eligen participar por esto porque están endeudados, porque no tienen otra alternativa, ¿no? Están tomados, su cuerpo está tomado no por el encierro, es uno de los primeros plot twists que tiene la serie, ¿no? Uno piensa que están encerrados y en realidad pueden irse libremente, ¿no? Siempre que la mayoría lo decida, pero la mayoría se queda porque no tiene otra cosa que hacer con su vida, no tiene acción política posible, y se quedan allí encerrados. En esto consisten las sociedades de control, ¿no? Que ya no nos encierran, no nos ponen paredes que nos atrapan, sino que funcionan al modo de lo que podemos llamar un panóptico digital, ¿no? Uno es libremente, como resaltaba Martín, entrega sus datos al panóptico digital y es tomado por eso, es proclive y tomable por la vía de la trazabilidad, ¿no? Dejamos marcas digitales todo el tiempo, incluso en este momento. Una reflexión sobre el Zoom, uno es partícipe de un encuentro, pero también objeto de él porque es grabado y enviado a otros lugares, ¿no? Uno también es objeto de consumo en estos nuevos formatos. Entonces, lo que me aparecía ahí como una idea fuerte es oponer lo digital a lo analógico, ¿no? Un significante que choca y se opone con otro, ¿no? Y que allí adquiere su sentido y nos permite pensar lo digital no exclusivamente en función del celular, ¿no? El celular tomo lo que decía Martín, ¿no? Produce subjetividad, pero también es efecto de una época, ¿no? Hay algo en el texto de Deleuze de 1990 que anticipa el celular como un objeto que la época, ¿no? Que las sociedades de control requerían. No pienso el inicio de la era digital en 2007 con la invención del iPhone, ¿no? Sino que esto es más bien un punto de llegada. Mariana me agrega la fábrica del hombre endeudado. Bien, sí, es algo inherente a la época. Ese texto de Deleuze, los recomiendo, les voy a pasar el link, es absolutamente anticipatorio. Es genial y son 2 páginas. Entonces, una era donde las redes vencen a las paredes, algo que finalmente ha pasado hoy con nuestra clínica, ¿no? La pandemia ha hecho que las paredes del consultorio caigan y se transporten, entonces atendamos de forma transatlántica. Hemos dicho varias veces que esto lo hemos hecho hace tiempo, pero no lo hemos podido enunciar y darle cierto estatuto hasta este momento, no ha sido objeto de investigación. Ya el trabajador no es el trabajador vigilado al estilo de los picapiedras, ¿no? Que marcaba tarjeta y se iba, entonces era preso y era libre, ¿no? Al trabajador y no se lo echa porque no cumple el horario, sino porque baja su nivel de productividad. Una paciente la echaron de un banco y para echarla le mostraron sus estadísticas, ¿no? De producción, no sus entradas y salidas, ¿no? Prácticamente uno se echa solo. El trabajador de Uber puede no trabajar, pero tampoco gana plata. Nadie lo obliga, ¿no? Y una época, la época disciplinaria, las sociedades disciplinarias, orientadas por el paradigma de la normalidad, ¿no? Recuerdo no sé, Sui Generis, pero también películas como The Wall, que hablaban de esto, la opresión de ser igual a los demás, ¿no? La máquina picadora de carne que nos transformaba a todos en iguales.
¿no? No es un paradigma que hoy esté tan vigente, sino que lo que prima hoy es la idea de optimización, de ser óptimo, ¿no? La formación permanente, ¿no? Algo que también señala Deleuze en este texto, ¿no? Y donde, digamos, lo digital, para entenderlo, no solo lo ligaría a los gadgets, los celulares, sino también a los efectos de los fármacos presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Digo, algo que incide no desde afuera, analógicamente, como las paredes, ¿no? Sino que incide desde adentro. Incluso, bueno, la reciente aprobación de la legalización del aborto, en mi entender, bueno, es debatible, pero tuvo mucho que ver con el nuevo método que es digital, es un método farmacológico, el misoprostol, que nada tiene que ver, para quienes tienen algunos años como yo, con esas películas horrorosas que nos mostraban de abortos sangrientos en la década de los 80 para convencernos de que eso era, no era aceptable, que no se podía hacer esa carnicería. Bueno, hoy es una pastilla, ¿no? La pastilla también forma parte de lo digital, ¿no? La incidencia desde adentro, la inmixción en el individuo de lo que lo controla. Al decir de Paul Preciado, uno ya no está atrapado por el poder, sino que uno se traga el poder, entre comillas, libremente, ¿no? Coordenadas que me sirven para entender la época. Deleuze habla allí de un nuevo capitalismo, ¿no? Podemos hablar de capitalismo digital, habla de las formas ultra rápidas de control al aire libre que reemplazan a las viejas disciplinas que operan con un sistema cerrado, ¿no? Una anticipación notable. ¿No? Un capitalismo que ya no se basa en la producción, que es relegada frecuentemente a la periferia del tercer mundo, sin llamar tercer mundo a China. Es cierto que los iPhones se hacen en China o en Vietnam, etcétera, y se diseñan en California, ¿no? Ya no es un capitalismo para la producción, sino para el producto, es decir, para la venta y para el mercado, ¿no? La fábrica cede su lugar a la empresa, y la empresa, dice Deleuze ahí, tiene alma. Y todos sabemos que hay marcas como Ferrari, como Apple, que tienen verdaderos grupos de fans, ¿no? Las colas que se arman en los Apple Store para la compra del nuevo iPhone dan cuenta de eso, ¿no? Hay algo ahí que tiene una sustancia, ¿no? El marketing, dice Deleuze, es ahora el instrumento de control social. De vuelta, esto fue escrito en 1990. Y dice Deleuze, y es notable, en función de la pandemia, para finalizar ese texto, dice: no es necesaria la ciencia ficción para concebir un mecanismo de control que señale en cada instante la posición de un elemento en un lugar abierto. Animal en una reserva, hombre en una empresa. Ustedes saben que el control de la pandemia en países como China y Corea se hizo de esta manera, ¿no? Uno, si habitaba un vagón de subte de alguien que estaba infectado, digamos, se le comunicaba a esa persona que tenía que hacer cuarentena, ¿no? O sea, porque había una localización por GPS de cada uno de los individuos, ¿no? Acá en Argentina todavía nos horrorizamos si la tarjeta sabe de dónde vamos y dónde venimos. Allí el panóptico es total, ¿no? Hay cámaras por todos lados, fenómenos como el que se ve en el capítulo de Black Mirror, Caída en Picada, no son tan extraños, ¿no? El gobierno da créditos en función del comportamiento de los individuos, ¿no? Una verdadera sociedad de control, ¿no? Un mecanismo que vimos inicialmente en Mercado Libre. Uno ponía estrellitas según el comportamiento del otro, en esto consiste el control, entonces, mutuo, panóptico digital, ¿no? Esto se ha extendido en ciertas sociedades a todos los ámbitos, ¿no? Como muestra el capítulo Caída en Picada de Black Mirror. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Ya no tenemos esa escuela opresiva de The Wall, ¿no? Donde los maestros eran los opresores y los alumnos los oprimidos, y había que romper las paredes,
sino que las escuelas se parecen hoy más a lo que muestra la serie 13 razones. Una escuela de maestros dispersos que no saben muy bien lo que pasa, y donde la opresión ya viene de los propios compañeros, y no es la opresión de la pared, sino la opresión de un efecto de vergüenza, el bullying. ¿No? Esta serie muestra esto, ¿no? Se opone totalmente a la lógica de Dewey. No hay paredes, no hay maestros a los cuales rebelarse, y lo que hay es el bullying entre los pares. El reemplazo cada vez más fuerte de los lugares de encierro, del chaleco de fuerza por el chaleco farmacológico. Por eso me interesa poner la farmacología en el mismo nivel icónico que el celular. Y lo que yo llamo, y me gusta llamar, me parece un fenómeno extendido, que es la esperanza digital, ¿no? Lo digital tiende a vencer las paredes, a barrer con imposibilidades, ¿no? Recordemos que nuestros discursos, hemos puesto la palabra discursos en nuestro título, ¿no? Está marcado por impotencias e imposibilidades, ¿no? Y de ahí ubicamos la no proporción sexual, ¿no? En estas barreras que aparecen, esos imposibles entre la gente y el otro, entre el saber y la verdad en los discursos, el producto y la verdad. Bien, la esperanza digital, más amiga de lo que Lacan teorizó, muy brevemente, en un asomo como el discurso capitalista, y que todavía nos sirve para tratar de aprender algo de la época, propone y promueve la abolición de toda imposibilidad y discontinuidad, ¿no? Ven que las paredes son discontinuas, las redes son continuas. Hay una serie que también les recomiendo, Years and Years, donde aparece un grupo de adolescentes cuyo anhelo es digitalizarse y prescindir de las ataduras del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo es algo que marca una discontinuidad, o sea, y marca las imposibilidades. Nos tienen por el cuerpo todavía, ¿no? La ilusión digital que aparece en esta serie, en distintos capítulos de Black Mirror, es prescindir, ¿no?, de las ataduras del cuerpo, y en lo que hace a en nuestro ámbito, nos repercute como esta puesta en cuestión, ¿no?, desde distintos discursos, de la diferencia sexual, ¿no? La diferencia sexual es una discontinuidad, ¿no? Hay una consigna adolescente que aparece en muchos pósters en las habitaciones, que proclama el futuro es no binario, ¿no? Habría que ver qué se quiere decir con eso, pero en todo caso, romper con esa discontinuidad, ¿no? Es algo que hoy aparece en múltiples debates. También incluye esos debates dentro de los efectos culturales del pensamiento propio de la era digital, ¿no? Que, como dice Han y otros autores en distintos lados, no soporta discontinuidades, no soporta opacidades, ¿no? Donde la confianza ha quedado de lado en función del ideal de transparencia, ¿no? Y también donde, y algo me parece que nos toca en nuestros debates y en nuestros intercambios con otros discursos, creo que toca también la idea de causalidad, tan cara a nuestra clínica, ¿no? Cuando se nos dice, en lo que yo leo en otros discursos, como una acusación a los analistas por patologizar. Yo he tenido debates al respecto. Creo que lo que se nos dice es que buscamos causas, ¿no? He escuchado cosas como decir, bueno, la diversidad no es efecto de nada, ¿no? O sea, la forclusión de la causalidad, ¿no? Porque lo que viene al lugar de la causalidad hoy es la Big Data, ¿no? La Big Data explica por sí mismo algo que no merece mayor explicación, ¿no? Me gusta poner el siguiente ejemplo: en el departamento de chino de Google, nadie sabe chino. Nadie sabe chino porque es suficiente la Big Data para traducir, ¿no? Esto funciona así, ¿no? O sea, hay un artículo famoso en la revista Wire, no recuerdo el autor, pero decía lo siguiente: todas las teorías son erróneas, algunas son inútiles, ¿no? Un desdén por la teoría,
¿no? En función de la Big Data que lo explicaría todo. Tomo aquí, y para mí también fue una referencia, a un autor, ni siquiera sabe uno cómo nombrarlo en función de los debates contemporáneos, Paul B. Preciado, que ha sido partícipe de algunas polémicas con analistas, para mí bastante vanas. Digo porque Paul Preciado, entre otras cosas, no es analista, sino es filósofe, como se la quiera llamar, ¿no? Y que me parece que más allá de sus incursiones en la cuestión de género, lo que pone de manifiesto Preciado respecto de la era digital es lo que llama el fármaco poder, ¿no? Por eso pongo el fármaco a la misma altura del celular. ¿No? De vuelta, y el fármaco a la altura del celular, y pensando el celular, se habla mucho de la adicción al celular. La gente tiene adicción al celular, ¿no? Me cuesta pensarlo así porque implicaría pensarlo como un objeto externo. Yo pensaría más en inmixción del celular, ¿no? El celular es parte de una prótesis tecnológica que prolonga a la persona. Yo estoy acá, pero también estoy allá, estoy en la casa de ustedes, estoy en mis redes sociales, y eso tiene efectos, ¿no? Que no son menores muchas veces, ¿no? Entonces, el celular es parte ya del yo, como es en muchos casos el fármaco. Leo un pequeño párrafo de Preciado. Chao, Leonardo. El éxito de la tecnociencia contemporánea es transformar nuestra depresión en Prozac, nuestra masculinidad en testosterona, nuestra erección en Viagra, nuestra fertilidad, esterilidad en píldora, nuestro SIDA en triterapia, sin que sea posible saber qué viene antes, si la depresión o el Prozac, si el Viagra o la erección, si la testosterona o la masculinidad, si la píldora o la maternidad, si la triterapia o el SIDA. Esta producción en autofeedback es la propia del poder fármaco-pornográfico que ya propone y denuncia. Por eso me parece interesante para pensar estos efectos tecnológicos sobre los cuerpos, ¿no? Tema de nuestra próxima cita, ¿no? Los cuerpos también están digitalizados, ¿no? De una forma que nos cuesta percibir como tal, ¿no? Mis ojos no sirven, sin esto mis ojos son inútiles, o sea que no tengo ojos, no tengo ojos para nadie, ¿no? Tengo lentes o una operación o lentes de contacto, ¿no? Una prótesis digital, ¿no? que sostiene mi mirada como tal, ¿no? Ya no, mi cuerpo ha perdido toda naturalidad. Habla entonces Preciado del panóptico comestible y propone esta frase que a mí me gusta mucho como para pensar la época, que es que en esta era el cuerpo se traga el poder, ¿no? No es el cuerpo al que encierran, sino que uno se traga el poder como se traga el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hasta aquí algunas cuestiones que me han servido a mí, junto con otros autores, como Byung-Chul Han, como Bifo Berardi, como Eric Sadan. Recomiendo también algunos libros para pensar la época, qué cambió, ¿no? Estamos acá porque suponemos que algo ha virado, ¿no? Que algo ha virado y que las tecnologías han tenido incidencia en los discursos. Bien. Y vamos a hablar un poquito de las redes sociales, ¿no? ¿Qué puede ser interesante para la clínica de lo que nos ofrecen las redes sociales, ¿no? De los fenómenos de las redes que invaden los consultorios, muchas veces se nos leen chats, es imposible a veces entender ciertas situaciones sin entender la lógica de las redes sociales. Recuerdo todavía aquella paciente que me explicó lo que era un fotoblog, ¿no? No entendía los efectos subjetivos de esto. Tenemos una referencia que nos es familiar aquí en los foros, la referencia que nos ha traído Solar desde el libro que ha podido editar muy bien Mariana, Otro Narciso, la idea del escabel, y cómo en las redes aparece lo que podemos denominar, siguiendo allá Solar, como un escabel proletario, ¿no? Un escabel que se presenta en forma pura, donde el ser hablante se ofrece como objeto de goce, o ofrece un objeto de goce,
un escabel que no tiene mucho para ofrecer salvo su imagen, su intimidad, la intimidad expuesta, su odio. Tenemos todo el fenómeno, me perturba un poco, bastante, de los haters, ¿no? Los haters son quienes manifiestan su odio en las redes, ¿no? Y decía el otro día que no se trata de que los haters sean particularmente gente muy odiosa, pero son gente a la que su odio les sirve para inscribir de alguna manera su nombre en el campo del otro, ¿no? Todo lo que tienen para ofrecer para inscribirse en el otro es su odio, ¿no? De hecho, hay muchos personajes que se han hecho un nombre de alguna manera en las redes a partir de ser odiantes, de odiar al otro, entre los que lamentablemente nos contamos, padecemos esto, ¿no? No se puede producir hoy en psicoanálisis mucho sin tener algún odiante cerca. La selfie como este espejo que uno lleva en el bolsillo, ¿no? Y que articula la pregunta de si uno es bello, que Colette Soler hace jugar con el nombre del escabel, ¿no? La selfie que es algo que tiene un valor democrático, ¿no? Es el escabel al alcance de todos, no es muy caro, ¿no? Uno lo puede usar, sacársela todo el tiempo, ¿no? Y esto circula y permite, ¿no? Este pequeño escabel proletario, ¿no? Esto por un lado es un fenómeno común, la inquietud de los hablantes por su selfie, por presentarse en las redes, por circular, obtener likes, ¿no? A falta de un otro supremo que determine qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Está el conjunto de likes, ¿no? Esto es también un efecto de la era digital, lo que me gusta llamar la era digital. Creo que con Martín compartimos el gusto por la música, y antes uno para comprarse un disco, un LP, consultaba las críticas de la revista Pelo, la Rolling Stone, a ver qué decían los críticos, y hoy uno prescinde totalmente de eso y acepta las sugerencias de aplicaciones como Spotify, Apple Music, etc. No necesitamos de un otro que nos diga, sino que lo que va es lo que tiene éxito, ¿no? Como dijo Soler en una charla en la facultad, ya no existe esta idea del genio oculto desconocido, ¿no? Lo que va es lo que tiene éxito numerario, ¿no? Porque no hay ningún otro ya consistente que diga qué es lo que va y lo que no va. Otro fenómeno que por lo menos me gusta leer así en las redes es lo que yo llamaría también un cierto acting out generalizado, ¿no? Las redes es una evidencia, es un lugar de demostración, ¿no? De hecho, en la facultad no tengo ningún recurso más cercano y más fácil que me haga llegar a los alumnos que hablar de las redes para explicarles lo que es un acting out, ¿no? Lo entienden rapidísimo. ¿No? Hay un efecto de insight, ¿no? El acting out, dice Lacan en el seminario 18, es hacer pasar el semblante a la escena, montarlo a la escena, ¿no? Montar a la escena un cuerpo virtualizado que subraya esta disyunción entre el ser real y el semblante, ¿no? Donde entonces el sujeto detrás de la pantalla puede funcionar como director, y que esto se lee particularmente en lo que se llaman stories. Brevemente, stories son pequeñas imágenes o videos que que tienen una duración efímera, que registran quienes las ven, ¿no? Quien pone la story puede saber si alguien la vio o no, que no tienen una repercusión a nivel de likes, digamos, no hay una sumatoria de likes, ¿no? Entonces las distingo de lo que sería un escabel generalizado. Uno se propone en el escabel para obtener likes, sino que producen reacciones, ¿no? Y las stories tienen cierto carácter muchas veces de acting out, ¿no? Algo se da a ver, ¿no? Como distinto de lo que es, bajo la forma de una conducta inmotivada. Acá estoy, o sea, divirtiéndome, ¿no? Algo que captura la mirada, que funciona como anzuelo para capturar el deseo del partener, ¿no? Ustedes lo habrán escuchado en el consultorio, la importancia de que alguien le mande un fueguito a la story de alguien, ¿no? Quiere decir que se ha capturado algo del deseo que allí circula, ¿no? Aparece esto en distintos ejemplos clínicos, ¿no? Una analizante que, desatendida, ¿no? en su deseo por un
un partener, ¿cómo se dice ahora? Un vínculo erótico afectivo, ¿no? Se levanta en medio del sábado, se viste como para salir, y se saca una selfie, ¿no? Y la postea a la story, ¿no? Lista con algún texto alusivo que la va a pasar bárbaro, y consigue de esa manera enganchar algo del deseo de este partener que la tenía desatendida, y el otro activa, le invita a salir, etc., ¿no? Estos ejemplos se multiplican, ¿no? Hasta una meme, bueno, quiero que te manden fueguitos el chico al que querés causarle algo, ¿no? No vale lo mismo cualquier fueguito, ¿no? Vale el fueguito de aquel en cuyo deseo se está interesado, ¿no? Por eso lo ubico del lado del acting out, ¿no? Después, una adolescente víctima de este tipo de demostración, ¿no? Que había dejado histéricamente a su novio, lo había abandonado, que no quería saber nada con él, etc. Y este otro desplazado de la escena consigue una nueva partener y postea una foto de él con esta nueva pareja y dice, hecha para mí, y la otra queda arrasada, ¿no? Fue tomada por esta mostración, ¿no? Teledirigida, ¿no? Para hacerle falta, ¿no? Ejemplos como estos abundan en los consultorios, no dudo que ustedes tendrán algunos de ellos, ¿no? Pero donde aparece todo el tiempo esta mostración que siempre es ficcional, ¿no? Se muestra algo, como dice Lacan, distinto de lo que es, que funciona como anzuelo para el deseo del otro. De alguna manera funciona, ¿no? Podríamos continuar con los ejemplos, ¿no? Un deseo desatendido que se hace en un lugar de un modo entonces salvaje, abriéndose camino por la vía de la mostración, ¿no? Me gusta decir que la joven homosexual hoy no se hubiera paseado con la cocotte por las calles de Viena, sino que hubiera posteado stories con ella en Instagram, ¿no? Produciendo más o menos el mismo efecto, ¿no? El efecto de demostración, escándalo, etc. ¿No? Y cerciorándose que su padre ahí pasó y vio la story. Otro fenómeno que nos interesa un poco por los malestares y las angustias que provoca es el llamado ghosting o fantasmeo en castellano, ¿no? El ghosting, el clavar el visto, la desaparición repentina del partener, ¿no? Todo, como dice Charlie, todo se construye y se destruye tan rápidamente, ¿no? Y las redes proponen eso, una construcción, un encuentro que se ve facilitado con el otro, pero que tan fácil como se construyó, puede deconstruirse y desaparecer sin rituales de despedida muy elaborados, ¿no? El último del libro de Hans se llama justamente La desaparición de los rituales, ¿no? Hay algo de la historicidad de los encuentros que promueve esto. Este autor, Bifo Berardi, en este libro, Fenomenología del Film, habla de un pasaje, producto de las tecnologías, de un modo de lazo conjuntivo, un lazo que incluye el entre, podemos pensar la transferencia en esta vía, por un modo de lazo conectivo, ¿no? Donde el lazo con el otro tiene esta lógica de conexión-desconexión. No hay un entre dos, ¿no? Que no es tan fácil de deshacer, y en el cual uno se transforma, ¿no? Las singularidades se conjugan, cambian, se transforma uno en algo diferente de lo que era anteriormente, ¿no? Algo que ver con el encuentro con el otro, con la intimidad, mientras que en el lazo conectivo, dice Berardi, cada elemento permanece diferenciado e interactúa únicamente de manera funcional, ¿no? Esto signado por la adecuación de los partners a la plataforma digital, ¿no? Aparecen en distintas series, Black Mirror, Upload, la idea de un sexo consentido digitalmente, ¿no? Que uno aprieta el botón y eso consiente el encuentro sexual, ¿no? Se pierde algo de lo conjuntivo y prima lo conectivo, la conexión y desconexión respecto del otro.
¿no? Y Soler misma, en Otro Narciso, habla de lo que llama una angustia de desconexión, ¿no? Estamos todo el tiempo conectándonos con el otro, todo el tiempo hipercomunicados, porque estamos amenazados constantemente con esta angustia de desconexión. La angustia de que el otro se pueda retirar. Es fácil entrar al Zoom y es fácil irse, lo vemos. Estamos también signados por esta angustia de desconexión, ¿no? Me parece notable este señalamiento de Soler, ¿no? Digamos que propio de la época, y que entra en consonancia por esto que marca Berardi. Para terminar, unos señalamientos por otra cuestión que puebla los consultorios, la lógica de las love apps, las apps de cita, Tinder, Happen, etc., que me gusta también ligar con un fenómeno contemporáneo, que es la aversión a la disrupción por parte del otro. Cuento algo que es lateral, pero que tiene que ver con esto. En respuesta al fenómeno de Me Too, salió un manifiesto, después se los puedo pasar, firmado por Catherine Deneuve y otras actrices, que se llamaba Sobre el derecho a importunar, ¿no? Y que ponía en cuestión que un avance masculino, torpe, fuera de tiempo, equívoco, destinado a ser rechazado, pudiera ser catalogado como violencia de género, ¿no? Pero digo, es algo penado por la época, ¿no? Porque resta, no hace que la cosa circule, entorpece la circulación, ¿no? Pienso que algo de las love apps, ¿no? Las apps de cita, vienen a responder a esto. No hay violencia de género, no hay importunar a alguien porque hay una coincidencia que promueve una seducción consentida, ¿no? Una cita donde se está claro para qué se encuentra uno. En términos de Zizek habla de, juega con el término inglés, falling in love, caer en el amor, ¿no? Enamorarse es falling in love, y dice Zizek, queremos el amor sin la caída, we want the love without the fall, ¿no? Amar sin caer, sin tropezar, sin los tropiezos del amor, ¿no? Es la ilusión que promueven las love apps, ¿no? Ilusión que es contemporánea de otra consigna, que es el nunca dejar de buscar. Lo escucho en el consultorio, hay un número grande de vínculos que se pueden sostener, ¿no? Manteniendo las apps abiertas. No va de suyo que porque alguien empiece un vínculo con alguien se cierra eso, sino que como estamos en una lógica de optimización y no de normalización, ¿no? Uno se encuentra con el otro, pero mantiene sus opciones abiertas, entonces no genera ningún escándalo entre los partners que se siguen cruzando en Happen mientras se ven todos los fines de semana, ¿no? Fenómeno contemporáneo. No hay nada ahí, no hay una pared ahí que corte por lo menos de entrada, ¿no? Hasta que haya ciertos pactos que se arman. También en las love apps, algo que se padece como el escabel proletario, ¿no? El sujeto no tiene ahí otra cosa para ofrecer que su imagen, ¿no? Queda reducido a una serie de fotos. Ahora vamos a hablar un poco también del efecto de la fotografía hoy. Cuento una anécdota de un paciente que tiene una carrera armada, un nombre en su ámbito, y que me decía, Tinder a mí no me funciona. No hay forma con eso, siendo degradado, hacer una foto más en las fotos, de que yo tenga alguna posibilidad de conocer a alguien ahí, ¿no? Esta degradación de sus escabeles, de su talento, de su nombre, hacer una imagen más, ¿no? Y para no extenderme, ubicar lo que sucede con las imágenes en las love apps. Hay un efecto de la imagen propio de la era digital, del tratamiento digital de las imágenes, donde las imágenes dejaron de ser un eco de la realidad, ¿no? Una copia, ¿no? Para hacer algo mejor que esa copia, ¿no? Efectos de filtros de los mismos celulares, los efectos de embellecimiento. Las imágenes son mejores que el mundo que emerge como imperfecto. A Han le gusta hablar en este libro, la Sociedad de la Transparencia, del síndrome de París, que es un síndrome que padecen los japoneses cuando conocen París.
¿no? El síndrome, dice, designa una aguda perturbación psíquica que afecta sobre todo a los turistas de Japón. Los afectados sufren alucinaciones, desrealización, despersonalización, angustia y síntomas psicosomáticos como mareo, sudor y sobresalto cardíaco. Lo que dispara todo esto es la fuerte diferencia entre la imagen ideal de París, que los japoneses tienen antes del viaje, y la realidad de la ciudad, que se desvía completamente de esa imagen ideal, en una ciudad donde, por ejemplo, hay ratones como Ratatouille, etc. Bueno, este es un efecto también que se produce, todos lo sabemos, ¿no? Cuando alguien se encuentra con su cita que ha conocido en aplicaciones como Tinder, etc. Este pasaje traumático que hace que a veces una cita o la ilusión de la cita dure 10 segundos. Bien, por ahora dejamos por aquí, abrimos un poco el espacio a las preguntas, si les parece. Bueno, muchas gracias. Comentarios. Sí, abajo tienen las reacciones, pueden ir levantando la mano, si quieren, para intervenir. Bueno, mientras tanto, bueno, gracias, muy ricas y muy, bueno, con muchas cosas. Estas presentaciones, empezó Martín hablando ¿no? de la producción de subjetividades, y me llamó la atención un poco la manera de describir esta cuestión de las redes o de los mass media, de los medios, ¿no? en términos de McLuhan, que bueno, que moldean, que inciden la subjetividad, que afectan, que influyen. Pero bueno, ahí me parece que se abre una distinción de categorías para pensar, bueno, ¿no? Actualmente los efectos o bueno, o la producción en los sujetos, ¿no? Y en realidad, así como para disparar la charla, también me quedó resonando que tanto Martín como Santiago, de distintos modos, bueno, Martín, creo que hablabas en este ítem del multitasking, ¿no? Como efecto de esta, sí, o de esta deslocalización, ¿no? Producto de estos fenómenos, en donde el sujeto queda como acrítico, como, ¿no? O Martín, no, o Santiago mencionaba en esta expresión el cuerpo se traga el poder. Les quería preguntar a los dos si consideran que entonces actualmente, por toda esta serie de cosas y fenómenos, el sujeto entonces tiene como otra posición respecto de la elección, ¿no? Si está como o más pasivo o más paralizado, o que en otras épocas, tomar esa palabra, o qué pasa, porque por momentos sonaba eso y bueno, a mí me genera como alguna cuestión ahí, si quieren retomar. Bueno, y también me quedé, Santiago, vos decías esto que mencionaba Deleuze, ¿no? De la caída de las paredes. En realidad, ya McLuhan mismo, en otro libro que no mencionaron, que escribió 2 años después de El medio es el masaje, que es como más un manifiesto, que se llama Contraexplosión, es muy viejo, y que está lleno también de dibujos tipográficos interesantísimos, así, bueno, no sé si se ven, pero con otro diseñador. Bueno, ahí ya McLuhan hablaba ¿no? de estos fenómenos dice que estos mass media, o bueno, vamos a poner así, redes, voltearán las paredes del aula y aún las del Estado, las de la nación-Estado, tal como ahora las conocemos. Esto lo dijo en el 69, en el 67 escribió El medio es el masaje, y bueno, pero digo, ¿cómo unos cuantos, bueno, McLuhan impresionante, pensaron con tanta anticipación algunas cuestiones, Deleuze también? Bueno, no sé si quieren decir algo o vamos a la primera pregunta, que veo que está Julio Lutsky. Vamos con la... Como Dime. quieran. Una pequeña cuestión respecto de lo electivo. No lo hemos citado, pero nuestro título fue inspirado en un documental de Netflix que se llamó El dilema de las redes sociales, donde se toca este tema, ¿no? Cómo uno es llevado, digamos, por las redes a elegir no eligiendo, ¿no? Digamos, hay algoritmos que se ocupan de predecir, adivinar nuestras conductas, y donde, bueno, tomo este libro de Eric Sagan, la humanidad aumentada, ¿no?
digamos, los dispositivos apuntan de alguna manera, los que vienen, a limitar nuestras elecciones, digamos, adivinar nuestras elecciones, ¿no? Ustedes lo habrán visto en las redes, les habrá pasado que se quieren comprar un par de zapatos y les aparecen las publicidades de zapatos, ¿no? El futuro de los dispositivos, las casas inteligentes, es que ya la casa decida por uno, ¿no? De alguna manera, la casa va a decir qué tenemos que comer, bueno, ya los GPS nos hacen innecesaria conocer las ciudades, ¿no? Nos llevan solos, Spotify elige qué música nos va a gustar, ¿no? O sea que hay un avance tecnológico que es la inteligencia artificial, pero que ya piensa por nosotros, ¿no? Que nos anticipa, ¿no? Qué es lo que nos va a gustar, y en mis pesadillas atisbo algún psicólogo digital, ¿no? Digamos, estos celulares tienen lo que se llama Face ID, lecturas de rostro, que podrán adivinar qué intervenciones nos hacen bien. Digamos. Hay algo, ¿no? Nuestro trabajo, por suerte y por ahora, está intocado, pero en la película Her se muestra algo de eso, cómo, digamos, el dispositivo lee, ¿no? Lee y anticipa, y puede anticipar nuestras elecciones, ¿no? Se ve esto en la película Sentencia Previa, ¿no? Se puede predecir vía algorítmica, vía Big Data, sin mucho pensamiento, sin mucha causalidad, qué es lo que vamos a decidir. Algo de esto se atisba, ¿no? Y parte del atractivo de las aplicaciones como Netflix o Spotify no es solamente que nos proveen un montón de catálogos y de películas y de música, sino que nos van induciendo a saber qué queremos, ¿no? Martín traía la cuestión de los botones. Netflix tiene un botón que decía ver cualquier cosa. O sea, deja de decidir, deja que Netflix adivine qué es lo que querés ver. Bueno, Eso existe, ¿no? Eso, si uno se Sí, queda eso dormido, existe. Netflix sigue andando, y podría darse el hecho de que uno quede inerte ahí en la cama, o en el sofá, y que Netflix siga hasta que se corte la luz o vengan los bomberos a retirar el cuerpo, ¿no? Pero Netflix puede seguir funcionando. No, yo le puedo Parece- decir a mi asistente de voz, quiero escuchar música, y pone la música que ya sabe que a mí me gusta. No necesito elegir qué música quiero elegir. Bueno, pero Quiero hubo una escuchar. elección previa ahí también. Pero O sí, hay, de algún modo. Pero sí. bueno. Sí. Yo antes de escucharlo a Julio, querría hacer dos comentarios. Uno, primero hacerle el honor a tu pregunta, Mariana, porque hay una pregunta en eso que vos dijiste que me parece que a mí me da pie para poner a conversar a Marshall McLuhan con Gilles Deleuze, ¿no? Y que por un lado McLuhan dice eso, efectivamente, en ese libro que vos mostraste, ¿no? Y lo dice también en la galaxia Gutenberg. Habla de que estamos conectados de extremo a extremo a través de todos los continentes y por encima de los océanos, atravesando las paredes, etc. Pero lo que hay que tener en cuenta, digamos, como una gran diferencia que es interesante para ponerlo a conversar con la adenda de Deleuze de 1990, es que McLuhan hablaba de lo que se conocía como el broadcasting, o sea, como la televisión centralizada o la radiofonía centralizada, que supone una unidireccionalidad y una verticalidad. O sea, emite el canal de televisión o la radio y los usuarios reciben. Lo que pone en juego las redes sociales es que todos somos productores de contenido, además de usuarios. Y eso conversa mejor con esta idea que comentaba muy bien Santiago de Gilles Deleuze, de la sociedad del control, donde ya no se trata del panóptico disciplinario de vigilar y castigar de Foucault, donde hay un ojo central que todo lo ve, sino que está lleno de ojos que todos nos ven y todos nos controlan, nos controlamos, ¿no? Esa es me parece interesante para poner a conversar ahí Deleuze con McLuhan. Ok. Sí, me Vamos refería a la- puntualmente a la metáfora de las paredes, o de esa cuestión más arquitectónica o espacial. Pero sí, está muy buena la sugerencia de lectura y discusión. Bueno. Julio Lutsky. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por las dos exposiciones, la verdad, muy interesantes, actuales. Eso se siente. A mí me evocaban cosas
de otras épocas. Por ejemplo, me evocaba que el super yo me parece también una incorporación del poder. Y también me evocaba el avatar de Schreber, de poder quedar absolutamente desconectado de Dios. De ningún modo digo esto para impugnar lo que ustedes plantean, al contrario, lo traigo como para intentar preguntarles cómo tomar, si les parece que estas cuestiones pueden retomarse en términos también de nuestra clínica y de nuestra doctrina. Bien. Santiago. Sí, algo que me había quedado ahí, ¿no? El celular como super yo. Un maestro nuestro, Arturo, decía eso: el celular es el super yo, ¿no? Demanda cada vez más. Hay una frase de Han que siempre me gustó mucho, que dice: el imperativo de transparencia hace sospechoso todo lo que no se somete a la visibilidad, ¿no? En eso consiste su violencia, ¿no? Hay una coacción, ¿no?, a mostrarlo todo, ¿no? Y lo que no se muestra es sospechoso. Esto es patente, ¿no? ¿Sí? Ocultar una pareja hoy es no mostrar en las redes sociales, ¿no? Hay un empujo, un imperativo a la visibilidad, ¿no?, que podemos calificar de superyoico, ¿no? Todo debe ser mostrado, ¿no? Las redes empujan a eso, ¿no? ¿No? Y las aplicaciones incluso funcionan de una forma muy sutil, ¿no? Las love apps, cuando alguien se retira de las love apps, le envían mensajes al dueño del celular para que se reconecte, ¿no? ¿No? El Instagram exige que se postee de forma regular, porque si no penaliza a sus usuarios, los usuarios que ya viven de Instagram, los influencers, ¿no?, que tienen ciertas penalizaciones por no postear, ¿no?, que trabajen de una forma continua, ¿no? Hay una paciente que trabaja de alguna manera en función de Instagram, y dice: estoy cansado de trabajar para Instagram, ¿no? Instagram es mi empleador, ¿no? O sea, por más que Instagram no le pague, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, digamos, su trabajo depende del nivel de posteos, porque si vos no posteás, te muestran menos en el feed, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, las redes tienen una verdadera coacción que no dudaría de llamar superyoica. Digamos, ¿no? Dios es digital, decía una canción de Indio Solari. Leo un comentario que dejó en el chat Silvina Carmona, que dice: muy nutritivas e interesantes las presentaciones. Me pregunto qué pasa con la erótica frente al avance tecnológico, digital y algorítmico. También me pregunto si las niñas juegan hoy, digo, porque los juegos digitales no mueven el cuerpo. La pandemia implantó mucho más la compleja magma red. Muchas gracias, un tema muy importante para seguir en el discurso del psicoanálisis. Hay un libro de Han que se llama justamente La agonía de Eros, ¿no? Y lo asocia esta agonía a la falta de opacidad, ¿no? Lo pornográfico del medio digital es algo que destacan muchos autores, desde Preciado, Han, Berardi, ¿no? La carencia de opacidad, de lo oculto, ¿no? El medio este imperativo a lo visible, ¿no? Recuerdo a Lacan cuando decía: bueno, todo lo que no está prohibido es obligatorio, ¿no? En una época donde todo circula, ¿qué lugar para el erotismo? Y bueno, hay muestras clínicas de que asistimos a cierta deflación del erotismo en tiempos donde todo circula y todo está permitido, ¿no? Lo erótico, digamos, lo erótico queda reemplazado de alguna manera por lo pornográfico, ¿no? Respecto de si los niños juegan, ¿no? Juegan online. También juegan al fútbol, no sé si Martín podés decir algo al respecto, ¿no? Respecto Es una pregunta recurrente, pero ahí nos falta.
Sí, muchas cosas, ¿no? En realidad puedo conversar con esa respuesta, con esa pregunta y con el comentario de Julio de hace un rato. Hay muchas cosas para decir porque es un tema muy amplio, ¿no? Pero en particular con el tema de los niños estaba pensando este juego que fue un auge hace 2 o 3 años, que es el Pokémon Go, los juegos de realidad aumentada. Y aparte porque mis hijos lo jugaban, ¿no es cierto? Que eso efectivamente andaban los chicos caminando por la calle, por las plazas, por distintos lugares abiertos, cazando Pokémones, ¿no? Claramente este, moviendo sus cuerpos detrás de esos bichitos que se veían en el celular, ¿no? Así que creo que seguramente no debe ser el único este, el único juego que pone en movimiento los cuerpos, ¿no? Bueno, y muchas cosas más como para referencia, como referencia del Super Show y eso, pero veo que Julio no está y que hay una mano levantada que es de Gabriel, si no lo veo mal. Adelante, Gabriel. Sí, bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la riqueza de las intervenciones, la poco ordinaria riqueza de las intervenciones con estado del arte de los últimos 30 años, de manera que nos evitamos escuchar hablar otra vez del último Lacan y todo ese borromeo, y pudimos avanzar sobre, bueno, esto que se nos presenta, que parece tan masivo y que incluso nos lleva a volver al término anticuado de subjetividad en lugar del término sujeto que Lacan intenta hacer prevalecer sobre la subjetividad, que es algo tan amplio, tan universal, tan de borramiento, ¿no? Entre ambos expositores nos dejaron bien clara la idea de que lo universalizante puede ser una forma de borrarse, ¿no? Y en ese sentido me parece que la pregunta por la clínica, que también trae Julio Slutsky, es una pregunta por cómo todo este juego tecnológico de comando, de un comandado, todo esto está reexplicado, no originalmente, pero sí interesantemente por Agamben en Cosa es un comando, que es el contemporáneo, todos esos libros tan didácticos que él va haciendo. Y la pregunta me parece que bueno, la pregunta clínica es cómo volver al cuerpo, cómo volver a esto que evidentemente ya no debería llamarse más psicoanálisis, sino o análisis de lo psíquico, de lo que se encuentra, o sobre todo análisis del cuerpo en la medida que el cuerpo sigue siendo uno, y por más que Metaverso ahora nos proponga Second Life y todo el tipo de oscuras promesas que acaba de hacer este señor bastante siniestro que Zuckerberg, bueno, seguimos, sin embargo, atendiendo a lo que detrás de todo ese fading universal lleva a la gente a acordarse que tiene un cuerpo, que tiene un sexo, que tiene una erótica, que tiene cosas que lo afectan a nivel de las elecciones, y que no es lo mismo elegir lo que se dice en terminología heideggeriana, en el impersonal, ¿no? Lo que se dice impersonalmente, que aquello bueno, que se padece en el cuerpo, que divide o que angustia, ¿no? Y todo lo demás, podríamos decir, es o manía consumista o inhibición, ¿no? Tercera categoría y menos importante freudiana de lo que es el orden de la clínica, ¿no? Me parece en ese sentido que nosotros recibimos evidentemente todo el tiempo gente que, que tinderiza, que fracasa, que se encuentra con otra cosa, que se desilusiona, que trata de vivir una second life, que se hipnotiza con todo esto que ofrece el capitalismo, pero aún así lo que nos llega es algo que no por nada Lacan nos llama, por ejemplo, una atmósfera informática o algo, sino que le llama aletósfera, ¿no? Aletósfera, que es de aleté, es esa verdad
que trasciende hegelianamente todos los infinitos algoritmizables, todas las redes sociales que se puedan, y que sigue siendo eso desde donde alguien puede hacer cualquier análisis, puede hacer la proposopeya, asumir ese yo, la verdad, hablo, incluso hablo desde afuera de todo el sistema que supuestamente alivia de la división, y sin embargo basta con darle un tiempito de entrevistas preliminares a cualquiera de estos chicos o grandes alienados por toda esta por todo este reemplazo aparente de las redes sociales por los lazos sociales. Basta darles un tiempito de posibilidad de desarrollo de la palabra para que vuelvan a que el mensaje es la sustancia gozante misma. Y el mensaje estaba, antes de Marshall McLuhan, estaba previsto por Lacan como el significante que encarna, representa, parasita un sujeto para otro significante, y entonces lo divide entre lo que queda ahí representado y la parte del cuerpo que padece eso, ¿no? Y que sigue padeciéndolo, porque por más que nos vendan todas esas realidades virtuales, nuestra vida no supera el cuerpo, un cuerpo, y ese es el lugar donde se insertan los temas que tienen que ver con el deseo, con la erótica, con la sexualidad, con el encuentro o con el desencuentro y la soledad. De manera que me parece que todo esto, si volvemos de la subjetividad al sujeto, es algo que perfectamente sigue siendo compatible con nuestra clínica, a condición de aprender a reconocer lo que hay de fading de la división subjetiva en todos estos dispositivos que ustedes han descrito magistralmente con una apoyatura muy actualizada. Así que bueno, por un lado les agradezco las intervenciones que nos actualizan en cuanto a los discursos que piensan, que reflexionan sobre nuestra época. Y por otro lado, en verdad la pregunta sería, bueno, ¿qué nos permite en esta convocatoria última del foro preguntar por una lista a la altura del sujeto, ¿no? No de la subjetividad ya, del sujeto? Me parece que Lacan ya habló de la altura de la subjetividad en su primer gran escrito, o segundo, en fin, Función y campo de la palabra, antes de comenzar su enseñanza oral. Pero luego destacó que en verdad lo que es esencial en la clínica psicoanalítica es el sujeto, o sea, la división subjetiva, porque una mitad está en el cuerpo, la otra mitad puede andar por ahí creyendo que vuela, pero se divide, y bueno, y eso es como el núcleo de la clínica psicoanalítica, que sigue siendo tremendamente vigente y que lleva a las elecciones, que no son las elecciones que te propone, no sé, cualquiera de las redes mencionadas o de los algoritmos mencionados, sino que son elecciones que hacen a lo esencial del amor, de la posición sexual, de las maneras en que uno encara la vida, de los proyectos, de la posición respecto del padre, de la familia, de lo hétero, de lo femenino, etc., ¿no? Así que bueno, eso. Oposición entre subjetividad y sujeto me parece que sigue siendo algo muy importante, muy fuerte. Muy clínico también. Claro, claro que sí. Gracias, Gabriel, por tu intervención. La verdad que me parece que todo eso que dijiste, no podemos más que acordar nosotros, ¿no? De hecho, no estábamos proponiendo nada distinto de eso. En cuanto a subjetividad, yo tiendo a pensar lo siguiente, ¿no? Que en el orden de lo general y tal vez a veces de lo particular, se puede hablar que distintas tecnologías, ¿no? Y no me refiero solo a las tecnologías digitales ni a las redes sociales, puedan producir determinados hábitos. Bueno, alguien habló de hábitus, ¿no? Algún sociólogo, filósofo,
Y que eso, no, que por supuesto que no se superpone ni se solapa con el sujeto, ¿no? Pero me parece que ese caldo, digamos, que tiene que ver con lo actual, con la particularidad de la época, que se ve que tiene determinados cambios respecto del tipo de tecnología Sí, con el sí, sí. que... Y, por ejemplo, recordaba esto de función y campo, ¿no? De que cuando Lacan dice el medio es la palabra, o sea, el único medio con el que contamos es la palabra, y la reflexión, digamos, respecto de la clínica es cómo la palabra está cada vez más parasitada, digamos, ¿no? Por esta especie de movida del capitalismo intensivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ciertos fenómenos que últimamente, por decir los últimos 20 años, uno escucha que están hablados como, por los colegas, digo, ¿no? Como patologías de la época, y me parece que también está bueno sin, por supuesto, ¿no? Sin innovar respecto de eso núcleo duro de la doctrina, cuestionar qué es la época, ¿no? Porque también eso es como una especie de estribillo que pierde sentido, ¿no? Nada, la intención, por lo menos de mi presentación, es problematizar eso y poder darnos el gusto de pensar respecto de lo que viene, digamos, de lo que está en el aire. Sí, yo creo que lo esencial de tu intervención es la notable exhibición de cómo las transformaciones tecnológicas producen distintas maneras de innovación, de renovación, de canto gregoriano a la música de cuerdas y a la posibilidad de notación musical. Las etapas que marca McLuhan o como las que marca Douglas Robertson en otro documento son esenciales, son fundamentales y cambian los medios de producción, cambia entonces la subjetividad, la ideología del ES y todo eso. Pero al mismo tiempo está esta afirmación tan fuerte de Lacan que si el capitalismo y el psicoanálisis coexisten en la misma época, es por razones lógicas, porque comparten algo del rigor lógico que en un caso lleva a la exclusión o la dilución del sujeto y en el otro caso lleva a justamente en interesarse máximamente en eso que el capitalismo intenta diluir, borrar, generalizar, universalizar, algoritmizar, ¿no? Me parece que ese punto es fundamental, es capital, y hace al modo en que podemos recibir en nuestro consultorio a cualquiera de estos afectados, a estos borrados, a estos identificados con etiqueta, etc. Y sin embargo, darles un tiempo para hablar y reconducir a las raíces clásicas que le queden, porque de todas maneras no nacieron del repollo, ¿no? Ni son productos totalmente de la era digital, sino que aun cuando, por supuesto, no hay, después de determinado momento se puede decir, no hay lapsus que no sea calami, que no sea de la pluma, de escritura, ¿no es cierto? Eso estoy de acuerdo con esos pasos que vos vas comentando. Pero, de todas maneras, el método analítico la riqueza del método analítico está dada por los medios de los que se priva, ¿no? Y los medios que se preservan son los de la palabra y los equívocos del lenguaje en sus distintos niveles. Y eso sigue siendo perfectamente vigente después de Freud, de Lacan y después de la invasión de la revolución digital de los últimos 40 años, ¿no? Después de Lacan, del último Lacan. ¿Sí? En ese punto me gustaría recuperar una pregunta que ustedes propusieron en la difusión y que estuvo dando vueltas, y es esto de, ¿hay allí un lugar para la circulación del deseo? ¿No? Un poco ver esa coordenada de cómo circula el deseo y qué pasa en esta nueva configuración, pero con estas categorías que me parece que podemos pensar, que ya trajeron Freud y Lacan a su manera y de ahí en adelante, ¿no? Pero bueno, parece que me gustaba mucho ese eje también que ustedes propusieron y se escuchó. Sí, Bueno. proponía un poco que circula de forma salvaje, ¿no? La actinaut tiene un lazo con el deseo
salvaje, ¿no? De modo mostrativo, pensado en función también de lo que decía Gabriel, cuestiones que aparecen en la clínica, preocupan, ¿no? No lo hemos tocado tanto, pero el fenómeno de los stalkers, ¿no? Aquel que piensa, pensando en el deseo, encontrar la clave del deseo del partener en su celular, ¿no? Con los desastres que se producen ahí, las rupturas muy frecuentes de lazos a partir del medio, ¿no? Donde el medio, como dice Berardi, condiciona la lógica que podemos llamar de pulsión de muerte, ¿no? Donde la falta de encuentro entre los cuerpos, esa cuestión fantasmal del otro que está ahí presente, en línea, pero ausente, digamos, produce pasajes al acto, digamos, donde el medio es determinante. El medio produce que no pueda haber un segundo tiempo que produce muchas veces el encuentro entre los cuerpos, el mirarse con el otro, el que nos pasó, cierta disolución de esa tensión que generan las redes, con ese fenómeno que ya no es una presencia sobre el fondo de una ausencia, ¿no? Sino que es lo que se le reprocha al otro es la ausencia sobre el fondo de una presencia. Pudiendo estar presente, el otro se ausenta y está online, pero no está hablando conmigo, y eso genera todos los fenómenos imaginarios de agresividad, etcétera, ¿no? Cómo salir de ahí, cómo hacer que los lazos no terminen, no se hundan en un chat, digamos, una preocupación hasta clínica, digamos, ¿no? Lo que podría aportar por ahora. Bueno, no sé si hay alguna intervención más, ya estamos en un horario, me parece, Ya tarde. digno, y aparte con todo lo que surgió, la verdad que, bueno, entonces agradecerles mucho, y bueno, seguiremos otro lunes o en otro espacio hablando de estas cuestiones, pero muchísimas gracias. Bueno, gracias por escuchar y venir. Bueno. Gracias a todos. Gracias. Bueno. Gracias.